Realizar un estudio socioeconómico y político de la situación de Venezuela es una tarea muy difícil de elaborar, de concretar. Sin embargo, la contribución que yo voy a hacer en este momento es un aporte que le hago a los conversatorios que hemos ido realizando dentro de la Universidad de La Salle eh, con respecto pues al caso de Venezuela, del cual he sido factor de exposición de la materia ante eminentes profesores y presidentes de la República y lógicamente pues he tenido que hacer una investigación antes de hacer la exposición. Voy a continuar con la fase en la cual pues terminamos de ver la fase extractiva, que es la agrícola, también la extractiva, que es la del petróleo, y luego vamos a ver entonces la fase política, que es la que entendemos hoy por hoy como lo que ha llevado al país a ser un caos, una situación crítica desde el punto de vista político, económico y sociológico. De manera que Venezuela, podemos decir que los inicios y los impulsos de la gran fortaleza económica de Venezuela se produjo con la inmigración de personas que venían de Europa, cuando en Europa se estaba viviendo una época de muchísimo desestímulo económico, escasez, problemas después de la Segunda Guerra Mundial o antes y durante la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de judíos, de portugueses, de españoles después de la Guerra Civil Española. Inclusive cuando vinieron las compañías petroleras, estamos hablando de los holandeses, de los americanos, que se establecieron en Venezuela y le dieron un impulso importante al desarrollo industrial del país. Habiendo en el país también un circulante importante porque se exportaba el petróleo, era el mayor exportador de petróleo del mundo, y ese circulante pues generaba pues una atracción importante gravitacional sobre todo lo que significaba el incentivo de venir a Venezuela y generar industrias con propósito, pues por supuesto, de beneficio económico. Eso le dio, como dije anteriormente, un impulso importante a toda a la región central de los estados de Carabobo, Yaracuy, Aragua, etcétera, para incentivar pues el desarrollo de la gran industria. Y en el estado Zulia, pues el desarrollo de la industria del petróleo, y así como en el oriente también Sucre, Anzoátegui, y el desarrollo de la industria petrolera. Indudablemente que en el estado Bolívar y el estado Amazonas también hubo interés por parte de la explotación de la faja bituminosa del Orinoco, y eso también hizo atracción de una cantidad de compañías petroleras que se instalaron pues allí con el propósito de desarrollar el bitumen, pues que es un petróleo pesado. Todo eso constituye pues elementos y factores de desarrollo de un país. Luego la moneda se hizo evidentemente fuerte. El bolívar era en ese entonces una moneda de una paridad muy, es decir, una situación paritaria favoreciendo pues al importador venezolano, y de esa manera pues se traían muchísimos productos a Venezuela de origen internacional. Luego se dio una protección a la industria nacional, pero sin embargo la materia prima internacional iba a gozar de unos beneficios y prerrogativas como eran las exoneraciones que se tramitaban a través del Ministerio de Fomento. Pues todo eso constituía pues una política y de sustentabilidad interesante en Venezuela, con mentes creativas y sobre todo gerenciales que tenían el concepto de lo que era realmente la productividad, lo que era la eficiencia de los factores de producción, lo que era evitar pues la escasez, de manera que toda la población venezolana para esa época, estamos hablando de los años 30 hasta los años 80, vivía pues en una especie de burbuja positiva, beneficiosa. Habían
excelentes oportunidades de trabajo, las universidades eran muy buenas, profesorado de excelente calidad, etcétera. De manera que eso constituyó pues una época, digamos, entre comillas, de oro de Venezuela. Luego vino pues el Viernes Negro con la devaluación de Bolívar y el control de cambio, y de ahí en adelante pues empezó todo un proceso de mejoramiento de la situación económica de Venezuela. Ahora, eso se debió a que en la balanza de pago de Venezuela se iba produciendo pues un déficit de la balanza de pago, pues un déficit productivo en la economía venezolana, y eso instituyó pues un sistema que yo diría hasta cierto punto perverso, que era el control de cambio. El déficit fiscal de Venezuela nunca pasó del 3-4%. Sin embargo, pues esa política en el gobierno de Luis Herrera Campins, el 18 de febrero de 1983, se instituyó pues el control de cambio, y en adelante vino todo un efecto devaluacionista del bolívar con respecto al referente, que era el dólar, o que sigue siendo el dólar como moneda, como divisa internacional. Valdría la pena analizar pues todas las influencias que hubo después de Luis Herrera y el segundo gobierno del presidente Caldera, del presidente Carlos Andrés Pérez, con respecto pues a incentivar el que estudiantes venezolanos y profesionales venezolanos salieran al exterior con el propósito de beneficiarse desde el punto de vista profesional, de obtener pues maestrías, doctorados fuera de Venezuela, y con el propósito de que regresaran a Venezuela y le diesen todos esos beneficios, le retribuyesen esos beneficios pues al Estado. Eso en la política de enviar estudiantes al exterior a través del Gran Mariscal de Ayacucho fue muy positivo, y eso se entendió de una manera muy lógica. Luego también hubo, dentro de las artes y la cultura, Venezuela pues expandió todo lo que era la cultura popular, el desarrollo de grandes obras de infraestructura para que la población pudiese asistir a lugares como el Teatro Teresa Carreño, etcétera, las orquestas populares, la orquesta sinfónica y la orquesta Simón Bolívar, de los muchachos y estudiantes jóvenes universitarios, dirigidos por grandes maestros como es Dudamel. Eso pues constituyó dentro de Venezuela, en una época en que había los recursos, aportes importantes para la educación, el arte y la cultura. Los teatros y los museos, como el Museo de Sofía Inver, el Museo Contemporáneo, todo eso pues generó, y el Museo de Lía Bermúdez en el Zulia, en el Maracaibo, todo eso generó pues incentivos, como dije anteriormente, para que hubiese una cultura artística y de las bellas artes en Venezuela. Venezuela llegó a ser un país muy atractivo desde ese punto de vista, hasta que llegó el gobierno de Hugo Chávez Frías. Ahí definitivamente se instituyó lo que es una ideología, y esa ideología nunca se entendió, porque no era ni socialista ni comunista, sino un híbrido de lo más nefasto que podía haber, y que nunca se entendió, de manera que se dejó de pensar y se dejó de trabajar en lo que era la eficacia de los factores de producción: renta, trabajo, capital y organización, y se empezó a pensar pues en la parte ideológica de lo que se llama el siglo XXI, el socialismo del siglo XXI, algo incomprensible que no tenía ni pie ni cabeza. De manera que eso destruyó y llevó a la holgazanería a la población venezolana, pues a recibir el fruto de un parasitismo que se desarrolló en Venezuela gracias al aumento de los precios del petróleo, que llegaron hasta $120. Eso fue durante
el gobierno de Hugo Chávez Frías. Y luego ya sabemos todo lo que pasó con él, enfermó y de manera abrupta muere en Cuba y lo traen a Venezuela, pues y entonces anteriormente había designado a dedo a que su sucesor fuese Nicolás Maduro. Nicolás Maduro ha llevado al país pues prácticamente no solamente a un caos, sino que el país en este momento no tiene ni producción petrolera, no tiene producción de minerales, los minerales han sido saqueados en el arco minero, la producción petrolera no es de 3.200.000 barriles que se producían todavía en la época de Carlos Andrés Pérez y antes todavía. Hoy en día se producen escasamente 300.000 barriles diarios. Se fueron confiscados, expropiados las empresas que asistían, pues a la empresa, eran las empresas que le daban servicio a las empresas petroleras y fueron expropiadas en la costa oriental del lago, y lo mismo sucedió pues en los estados orientales. De manera que hoy en día Venezuela está prácticamente sujeta a una importación, yo no diría importación porque eso es como un canje de política de penetración por parte de Irán a Venezuela, y que ello pues coadyuva a que se vengan barcos tanqueros iraníes con petróleo para que haya algunas bombas de suministro de gasolina para el ente gubernamental, pues el estamento gubernamental, el civil no tiene opciones sino a dos filas interminables para poder llenar sus tanques de gasolina, uno subsidiado y otro pues pagadero en dólares. De manera que esto es toda una situación incomprensible dentro de Venezuela. Entonces este conversatorio lo que nos lleva es a complementar pues los anteriores conversatorios que se habían hecho o se siguen haciendo en la universidad con la presencia de Luis Miguel Rodríguez, presidente del expresidente de la República de Costa Rica, y con otros eminentes profesores y magistrados para comprender un poco cuál es el caso de Venezuela. Y en el caso, pues, 12 minutos, yo he tratado de hacer un recuento y voy a finalizar diciendo que hasta que en Venezuela no exista realmente un cambio sociológico en la mentalidad de la juventud y en cuanto a una nueva concepción de lo que es tener que ser eficientes, productivos con los factores de producción, mientras no exista esa mentalidad, Venezuela no va a salir del hoyo en el cual está metido. Buenas tardes.